directivos, distinguidos integrantes del honorable presidio, señor presidente del Comité Directivo Estatal del partido, licenciado Marco Adán Quesada Martínez, profesora Adela Cerezo Bautista, delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Chihuahua, señor senador de la República Fernando Baeza Meléndez, diputada Graciela Ortiz González, secretaria de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, queridos amigos, dirigentes de sectores y de organizaciones del partido, dirigentes sindicales, funcionarios públicos, queridas amigas y amigos todos, me da mucho gusto participar en este encuentro de la comunidad priista de Chihuahua. El Consejo Político Estatal en pleno se reúne esta mañana con el interés y la convocatoria de renovación de sus cuadros. Qué importante es el reencuentro con los amigos, qué importante es la revitalización y el refuerzo de los cuadros políticos internos del Comité Directivo Estatal, de la dirigencia, de los órganos de representación política del partido. Qué importante es el evento en sí mismo, pero tanto más importante ahora, además de la renovación del Consejo, son las directrices, las indicaciones, el mensaje de la dirigencia estatal y de la dirigencia nacional del partido. Es muy importante el rumbo que fije la dirigencia. Es muy importante establecer el calendario político que establece la ley electoral y el calendario político interno del partido para la definición de una agenda que permita cuidar lo esencial entre nosotros. Lo esencial entre nosotros, amigas, amigos priistas, se llama unidad. Eso es lo más importante y trascendental. Ese es el valor superior que debe prevalecer y debe existir en todo momento, en el presente y en el futuro de la vida institucional del partido. Vivimos tiempos complejos en el país, vivimos tiempos muy difíciles, en Chihuahua también. En ocasiones generan el desaliento, la desesperanza, el enojo, pero es fundamental en estos momentos de crisis económica, de valores, de inseguridad, que siempre exista la oportunidad de la convocatoria para la permanencia de los principios esenciales entre nosotros, principios que le dan fortaleza, cohesión, sentido, rumbo, identidad a una sociedad luchadora, a una sociedad perseverante, a una sociedad esforzada, a una sociedad que ha marcado su rumbo y su identidad en base a estos principios. Me refiero pues también a la unidad en los propósitos fundamentales de la sociedad chihuahuense. Si hemos tenido estas crisis en el contexto nacional e internacional, las crisis llegaron también a Chihuahua y entraron a los hogares chihuahuenses, porque la carestía de las familias, más allá de las cifras macroeconómicas, que son importantes en el manejo institucional político de las estructuras del poder público, lo que a la gente le interesa es que el fruto de su trabajo, el salario que remunere el esfuerzo personal,
y familiar alcance para lo esencial. Y en la crisis que vivimos, la carestía llegó a los hogares chihuahuenses y mexicanos y no alcanza el salario. Ese es el problema. Más allá de pretender entender las grandes variables de la macroeconomía, lo que hay que entender es la queja, la preocupación y la angustia de amas de casa y padres de familia, porque el salario simple y sencillamente no les alcanza para satisfacer las necesidades más apremiantes y más cercanas de la propia familia chihuahuense. Ese es el reto que tienen o tenemos las estructuras del poder público en este país. Ese es el reto de que la nueva legislatura federal participe con el empaque, con la fuerza, con la madurez, con la experiencia de nuestras diputadas y diputados, ahora con mayoría en el Congreso, participen coadyuvando con el Ejecutivo Federal para darle rumbo a este país en las políticas públicas en materia económica para lograr la recuperación de la economía doméstica, la recuperación del empleo, la recuperación del ingreso, la recuperación del poder adquisitivo de las miles de familias chihuahuenses y mexicanas que se quedaron sin empleo, que se quedaron sin el ingreso indispensable para satisfacer las necesidades primarias de nuestros hijos, de nuestras parejas, de los integrantes de la familia mexicana. Ese es el gran reto que tenemos ahora. No se trata de un cogobierno, porque no estamos cogobernando. Gobierna quien tiene la responsabilidad por mandato popular de definir y de establecer las políticas, el rumbo, las estrategias para salir adelante. Nosotros en el Congreso no vamos a cogobernar, vamos a actuar con sensatez, prudencia, responsabilidad política para decir cómo se puede y se deben hacer las cosas para lograr a la normalidad que los mexicanos están demandando. Nos llegó también la crisis de seguridad o de inseguridad, una crisis que afecta a las familias mexicanas, que afecta no solo a aquellos que equivocaron el camino, que afecta no solo a aquellos que escucharon el canto de las sirenas y que dejaron camino por vereda y que pensaron que satisfaciendo, aún siendo muy jóvenes, satisfaciendo necesidades materiales con inusitada rapidez en su mejoramiento económico, habrían de solucionar y satisfacer necesidades intangibles, necesidades personales que no se resuelven con dinero. Otras necesidades, como la salvaguarda de la honra, como la salvaguarda de la dignidad humana y personal, como la salvaguarda de la integridad personal y de la integridad familiar. Se les olvidó a algunos que al satisfacer esas necesidades materiales estaban descuidando otras necesidades principales, no solo personales, sino también familiares. Por eso el problema fue permeando en la base social, existiendo desde hace años y décadas en este país. Se agravó en los últimos años por algunas razones de táctica, estrategia, que podremos discutir y comentar en otro foro. Ahora lo importante es reconocer el nivel y la gravedad del problema y establecer una actitud clara, contundente, solidaria con las instituciones de este país para sumar voluntad, experiencia, sumar acciones concretas en la recuperación de la tranquilidad, de la paz, de la armonía, de la paz pública.